Cada día millones de personas confían en desconocidos. Nos cruzamos por la calle, intercambiamos sonrisas, pedimos un café y seguimos con nuestra vida. Pero, ¿qué pasa cuando detrás de un rostro aparentemente amable se esconde una mente capaz de cometer los actos más escalofriantes? Samantha Koenig era una chica como muchas otras. Tenía sueños, amigos, una familia que la quería. Pero en cuestión de horas, su vida se convirtió en una pesadilla. Un hombre desconocido la había elegido, no por azar, sino como parte de un plan construido con paciencia, precisión y crueldad. En este video vamos a explorar no solo lo que le ocurrió a Samantha, sino también quién se escondía detrás de esa máscara. Y te lo aseguro, la verdad es más perturbadora que cualquier ficción. Es el 1 de febrero de 2012 a Anchorage, Alaska. La temperatura es helada y la ciudad se mueve lentamente bajo el cielo invernal. En una pequeña cafetería llamada Common Grounds trabaja Samantha Koenig, una joven de 18 años con el cabello largo y una mirada brillante. Era descrita como una chica alegre, vivaz y amable. Samantha era una joven inteligente, independiente y muy responsable, tanto que trabajaba mientras terminaba sus estudios. Estaba profundamente unida a su familia y tenía sueños sencillos pero auténticos: construir una vida, mantenerse cerca de sus seres queridos y trabajar con empeño. Esa noche, Samantha había discutido con su novio, Dwayne, por un episodio de celos. Palabras apresuradas, orgullo herido, silencios incómodos. Dwayne, aún molesto, se quedó un rato más en el trabajo y llegó con media hora de retraso al local para recoger a Samantha, llevarla a su casa y tal vez aclarar el malentendido. Pero al llegar, solo encuentra oscuridad y silencio. El lugar está cerrado. Samantha ha desaparecido. Preocupado, conduce hasta casa de James, el padre de Samantha. Cuando le cuenta lo que pasó, el frío de la calle parece colarse también en la casa. Los dos empiezan a llamarla y a escribirle para buscar cualquier señal, pero no hay respuesta, hasta que por fin llega un mensaje. Me voy a quedar esta noche en casa de una amiga. Todo está bien. Pero no suena como ella. El tono es frío, impersonal, casi mecánico y además no hay nombres ni un solo detalle. James siente un nudo al estómago. Conocía a su hija, sabía cómo escribía, cómo hablaba, incluso cuando estaba enojada. Ese no era su estilo. Con su papá tenía una relación de complicidad y peleas intensas, pero también de mucho respeto. Estaban unidos, jamás se ignorarían. El silencio después de este mensaje será aún más largo, aún más pesado. Han pasado 2 días desde la desaparición de Samantha, pero para James Koenig el tiempo parece haberse detenido. Su casa se ha convertido en un centro de angustia, teléfonos que no paran de sonar, noches sin dormir, contactos con la policía y con noticieros, con quien sea que pueda ayudar. Y entonces llega algo concreto. Los investigadores obtienen las grabaciones de seguridad del Common Grounds, el kiosco donde trabajaba Samantha. Es una toma borrosa con pocos cuadros por segundo, pero dice todo lo necesario para romper cualquier esperanza. Samantha está ahí, sola, mientras su turno termina. Un hombre se acerca, no se ve su cara, solo se distingue que es alto, lleva una chaqueta oscura y una gorra. Hablan, pero luego algo cambia. Samantha se pone tensa, levanta las manos y retrocede. El hombre saca un arma y la apunta. Luego entra al kiosco por detrás del mostrador y lo obliga a salir con él. Todo ocurre en silencio, en menos de un minuto. Cuando el video termina, solo queda el vacío. Solo la ausencia de Samantha y la sombra del hombre que se la llevó. Pero esa noche, en algún lugar de Anchorage, alguien ya sabía lo que iba a pasar. No era la primera vez que pasaba por ese lugar. Ese hombre había llegado al kiosco con un objetivo claro. Llevaba, bajo el asiento de su vehículo, un kit criminal, cinta adhesiva, cuerdas, un arma, una placa falsa de policía. Había planeado un secuestro, aunque aún no había decidido quién sería la víctima. Ese era su método. Él no elegía a una persona,
elegía el contexto. Buscaba un lugar aislado, predecible, vulnerable, y el Common Grounds era perfecto. Abierto hasta tarde, una chica joven trabajando sola, lejos del bullicio de la ciudad. El hombre se detuvo ahí por un café, y el resto sucedió con una frialdad quirúrgica. No era la primera vez que actuaba así, lo confesaría meses después, en un testimonio lleno de vacíos y sombras. Pero desde esa noche algo quedaba claro. No era un ladrón improvisado, era un depredador. Samantha no fue elegida por quién era, sino por dónde estaba. En el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y él ya estaba listo. El 4 de febrero, James recibe un mensaje en su teléfono. Está firmado como Sam. Me fui por un tiempo, necesito espacio, estoy bien, no te preocupes. Un segundo mensaje casi igual le llega a Dwayne, su novio. Dice que no la busquen y que la dejen tranquila, pero ya es demasiado tarde, ya han visto el video donde Samantha levanta las manos asustada y sale del kiosco acompañada por un hombre armado. Además, Samantha no escribía así, y James la conocía bien. La policía toma nota de los mensajes, pero ya no hay dudas. Es un intento del secuestrador de frenar la investigación y tomar tiempo. Pero entre líneas hay un rayo de esperanza. El secuestrador tiene el teléfono de Samantha, y eso, a pesar de todo, da a entender la posibilidad que aún esté viva. Han pasado más de 2 semanas desde la desaparición de Samantha. Es el 24 de febrero y Anchorage está llena de tensión. La familia Koenig no ha dejado de buscarle ni un solo día. Volantes, entrevistas, conferencias de prensa. Pero el silencio ha sido ensordecedor. Hasta esa noche. A medianoche, el celular de James vibra. Es un mensaje con instrucciones. Ve a Corner Park, mira debajo de la foto de Albert cerca del cartel. Ahí encontrarás algo. ¿A poco no está bonita? James no lo duda, va y la encuentra, una bolsa de plástico y adentro una foto impresa y una nota. La exigencia es clara, $30,000 en efectivo deben de ser depositados en una cuenta vinculada a la tarjeta de débito de Samantha. Pero es la foto la que deja todo sin aliento. Samantha está viva, sentada con la espalda recta, los ojos abiertos y una expresión neutral. Sostiene un periódico fechado el 13 de febrero. La imagen se publica en el diario local. Para quienes la aman es una descarga al corazón. Samantha está bien, aún hay esperanza. Pero detrás de cámara algo no cuadra. Los investigadores examinan la imagen, la postura es antinatural, la piel demasiado rígida, la expresión vacía. El color del rostro no es el de alguien consciente. Y empieza a surgir una duda aterradora. ¿Y si eso no fuera una prueba de vida, sino solo la ilusión de una? La tarjeta de débito de Samantha, mencionada en la nota de rescate, se convierte en el corazón de la investigación. Cada vez que se utiliza deja una huella y son estas huellas las que empiezan a trazar un recorrido inquietante. En los días siguientes a la exigencia de rescate comienzan a registrarse los retiros. Wilcox en Arizona, Lordsburg en Nuevo México, Humboldt en Texas, siempre por montos pequeños en cajeros automáticos y siempre con el mismo patrón. El sospechoso lleva una capucha y una máscara, ninguna imagen clara. Las autoridades federales entran en acción. El FBI despliega su red, cruce de datos, revisión de grabaciones, análisis de los tiempos de desplazamientos. Lo que surge es un viaje planeado al detalle, con una lógica propia. Pero un detalle comienza a destacar y no tiene que ver con el destino, sino con la intención. Cualquiera que esté usando la tarjeta no está intentando realmente de esconderse. Los retiros se hacen en lugares expuestos, vigilados y céntricos. Los trayectos son directos y fáciles de seguir. No hay un intento verdadero por desaparecer. Es como si quisiera que lo encontraran, pero no por error, sino como una jugada calculada, un juego psicológico. Y aquí, por primera vez, las autoridades empiezan a ver el verdadero rostro del responsable. No es un desesperado huyendo o un delincuente improvisado. Es alguien que necesita tener el control de todo. No le basta con huir. Quiere seguir presente, manipular, dirigir la historia incluso desde lejos. No solo controlaba a la víctima, también quería controlar la investigación. Y ese detalle, esa necesidad de dominar cada fase, es apenas la primera pieza de un perfil mucho más perturbador de lo que cualquiera hubiera imaginado.
Finalmente, tras semanas de movimiento, silencio y tensión, una nueva transacción en Lufkin, Texas, el 13 de marzo. Se activa una alarma silenciosa. El FBI y las autoridades locales ya están en posición. El hombre llega en un Ford Focus blanco con placas de Alaska. Estaciona con tranquilidad frente al banco, completamente solo. Con la capucha puesta, se acerca al cajero automático e inserta la tarjeta. Entonces suenan las sirenas, lo rodean los agentes. El hombre levanta las manos y no dice ni una palabra, como si los estuviera esperando. Pero es dentro del coche donde el tono de la escena cambia. Durante la inspección, los agentes encuentran la licencia de conducir y el celular de Samantha Koenig, una máscara de esquí negra, un arma cargada, un mapa con rutas marcadas y billetes manchados de tinta, lo que indicaba que provenían de un dispositivo de seguridad activado durante un robo. Los documentos no dejan dudas. Israel Keyes, residente de Anchorage, sin antecedentes relevantes. Pero las autoridades comprendieron rápidamente que tenían bajo custodia un serial killer extremadamente peligroso y metódico. El nombre no dice mucho, pero detrás de esa cara común, detrás de la frialdad con la que se dejó arrestar, se escondía un hombre que sabía vivir con dos caras, la pública, llena de cortesía y aparente normalidad, y la privada, construida en la sombra con disciplina y sangre fría. Israel Keyes nació el 7 de enero de 1978, segundo de 10 hijos, en una familia que rechazaba por completo la sociedad moderna y sus reglas. Creció en zonas rurales aisladas entre Utah, Washington y Oregon, en casas sin electricidad ni agua corriente, donde el mundo exterior era visto como enemigo y la Biblia el único libro permitido. Su familia se acercó a grupos extremistas como Christian Identity, conocidos por sus ideas antisistemas, racistas y supremacistas blancos, considerados el verdadero pueblo electo por Dios. Y durante un periodo también frecuentó grupos vinculados al culto de David Koresh, que rechazaban las autoridades estatales y las leyes terrenales. Estaban fuertemente armados para defenderse del gobierno y creían que el fin del mundo era inminente. Su educación fue estricta, cerrada, totalmente separada de la realidad común. No fue a la escuela pública, no tenía amigos, no veía televisión ni películas. Pasaba la mayoría del tiempo en los bosques, donde aprendió a cazar, rastrear, disparar con precisión y construir refugios. Desde chico mostró una inteligencia técnica notable, una gran capacidad de observación, pero una creciente desconexión emocional. Algunos relatos de personas que lo conocieron en su juventud revelaban conductas perturbadoras, tortura de animales, fascinación por las armas y placer ante la violencia. En el 1998, a los 20 años, se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Sirvió hasta 2001 en Fort Lewis, Washington, Fort Hood, Texas, y tuvo una misión breve en Egipto. Sus compañeros lo describían como disciplinado, callado y eficiente, pero algo no cuadraba. A veces reía solo, mientras escuchaba música a todo volumen con los audífonos puestos, y tomaba mucho, sobre todo los fines de semana. Era una persona que se encerraba en su cuarto y desaparecía. Nadie sabía de verdad lo que pensaba o sentía. A veces hablaba de asesinos seriales como Ted Bundy o el Zodíaco, casi con admiración. Tras dejar el ejército, se mudó a Anchorage, en Alaska, donde comenzó una nueva vida. Abrió una pequeña empresa de construcción, Keyes Construction. Tuvo una pareja y una hija, y se mostró como un vecino educado, tranquilo y un buen padre. Pero todo era una fachada. Durante estos años de aparente calma, Israel viajaba mucho, siempre solo. Rentaba autos, se hospedaba en moteles baratos y pagaba en efectivo. No visitaba amigos o familiares, ni asistía a ferias o eventos de trabajo. Nadie puede explicar el porqué, pero en estos mismos lugares algunas personas comenzaron a desaparecer. Un patrón existía, solo que nadie lo había notado aún. La habitación es austera. Paredes blancas, una mesa de madera, una cámara encendida en una esquina. Israel Keyes está sentado tranquilo, casi demasiado. Un agente del FBI entra y lo saluda. Keyes responde con cortesía e incluso sonríe. No hay desafío ni miedo, solo un control absoluto.
No es un interrogatorio como los demás. Desde el principio impone condiciones, pide evitar un juicio largo, solicita la pena de muerte lo antes posible y exige que los detalles no se hagan públicos para proteger a su hija. Empieza a hablar con los agentes del FBI solo después de recibir ciertas garantías. Es un pacto silencioso. También quiere controlar la narrativa. Los investigadores hacen las primeras preguntas. ¿Dónde está Samantha Koenig? ¿Está viva? ¿Qué le hiciste? Y así, poco a poco, Israel comienza a relatar. Dice que había visto a Samantha unos días antes del secuestro y que decidió actuar solo cuando estuvo seguro de que no sería notado. La noche del 1 de febrero todo estaba preparado. Llevaba un arma, unos chinchos de plástico y un plan meticulosamente pensado. La secuestró en cuestión de minutos sin que nadie notara nada. Con voz firme y sin emociones, describe el secuestro como parte de un proyecto calculado. Cada riesgo había sido evaluado, nada fue improvisado en lo que había hecho. Una vez en su vehículo, la llevó a su propiedad, en un barrio tranquilo de Anchorage. Ahí la mantuvo inmovilizada en un cobertizo aislado detrás de su casa. Durante horas la mantuvo retenida. Le hizo creer que todo era parte de un secuestro para pedir dinero. Le dijo que si cooperaba, todo terminaría pronto. Pero no era cierto, y él lo sabía desde el principio. Durante la noche la agredió sexualmente y luego la estranguló. Dejó el cuerpo atado y lo colocó en un congelador industrial dentro del cobertizo. Cerró la puerta, volvió a la casa, preparó la maleta, despertó a su hija y partió rumbo a New Orleans, también con su pareja, para embarcarse y disfrutar de un crucero familiar en el Caribe. 2 semanas después, al regresar, retomó su plan. Preparó el cuerpo, lo maquilló, lo peinó y lo posicionó cuidadosamente. Colocó en su mano un periódico con fecha reciente y tomó una fotografía. Su objetivo era engañar a la familia, hacerles creer que Samantha seguía con vida. Ese mensaje fue acompañado por una exigencia, $30,000. Para los padres, el novio y todos los que esperaban una señal con el corazón en la garganta fue un rayo de esperanza, que se desvaneció días después, cuando la verdad ya no dejó lugar a dudas. Finalmente Keyes confesó también el resto. Se deshizo de los restos de Samantha arrojando las piezas en el lago Matanuska, cavando en el hielo con una motosierra comúnmente utilizada para los pescadores en el invierno. Su rostro permanecía impasible mientras lo contaba, como si no hablara de una vida perdida, sino de un plan ejecutado con éxito. Durante el interrogatorio reveló algo inesperado. Samantha no fue su primera víctima. El caso de Israel Keyes puso a prueba incluso a los profilers más experimentados del FBI. A diferencia de muchos asesinos seriales, Keyes no buscaba atención, no coleccionaba trofeos ni actuaba por impulso. Sus acciones estaban motivadas por una obsesiva necesidad de control. Keyes no se limitaba a elegir a una víctima y atacarla. Planeaba cuidadosamente cada detalle: la ciudad, el momento, el método de ataque y la ruta de escape. Años antes había comenzado a enterrar por todo el país los que él llamaba kill kits, contenedores herméticos con armas, cinta adhesiva, cuerdas, producto de limpieza, ácido y palas. Los escondía en lugares remotos que solo él recordaba mediante coordenadas memorizadas. Estos kits le permitían cometer secuestros u homicidios sin tener que comprar nada cerca del lugar y sin dejar rastros. Todo estaba calculado para reducir al mínimo los riesgos. Los investigadores lograron reconstruir sus viajes, trayectos que cruzaban los Estados Unidos de costa a costa. Conducía durante horas solo para evitar cualquier vínculo con la escena del crimen. Dejaba sus celulares en casa y pagaba todo en efectivo. De hecho, Keyes admitirá haber asaltado el Community Bank de Tupper Lake en el estado de Nueva York en 2009. Ese robo formaba parte de su estrategia criminal: reunir fondos para financiar sus desplazamientos sin tener que utilizar métodos rastreables. Incluso durante los interrogatorios, Keyes mantenía el control, compartía solo lo que él quería cuando él lo decidía, y a menudo imponía condiciones. Era frío, analítico y, según los agentes, disfrutaba creando tensión entre lo que revelaba y lo que dejaba entrever.
Keyes confesó al menos 11 asesinatos entre 2001 y 2012. Sin embargo, dio pocos detalles sobre muchas de sus víctimas, lo que dificultó su identificación. Por ejemplo, confesó haber agredido sexualmente a una joven de entre 14 y 18 años durante el verano del 97 o 98 en Oregon, mientras ella disfrutaba un día en el río de Schutz. Dijo que planeaba matarla, pero finalmente la dejó ir. También confesó haber asesinado a Deborah Feldman, desaparecida en 2009 en Nueva Jersey. Aseguró que enterró su cuerpo cerca de Tupper Lake en el estado de Nueva York, pero nunca fue localizado. Una confesión que se logró confirmar fue el homicidio de los esposos Currier. En junio de 2011, Israel Keyes voló de Anchorage a Chicago. Desde ahí, rentó un auto y condujo más de 1.600 kilómetros hasta Essex, en Vermont. No fue una elección al azar. Meses antes había enterrado ahí uno de sus kits criminales con armas, cuerdas y otras herramientas. Al llegar, buscó una casa aislada, sin niños y de fácil acceso. Eligió la vivienda de Bill y Lorraine Currier, una pareja de unos 50 años. En la madrugada del 8 al 9 de junio de 2011, ingresó a la casa por el garaje, cortó las líneas telefónicas, los despertó armado, los ató con chinchos plásticos y se los llevó hasta un edificio abandonado cerca de una antigua clínica veterinaria. Primero mató a Bill, luego abusó de Lorraine y posteriormente la asesinó. Tras los homicidios, volvió a dejar todo en orden, tomó un autobús y regresó a Anchorage. Nunca se encontraron los cuerpos, pero el FBI confirmó la precisión de la información proporcionada por Keyes. Los Curriers son considerados oficialmente víctimas confirmadas. Cuando las autoridades le preguntaron el motivo de sus actos, la respuesta fue concisa. Me gustaba hacerlo. Me gustaba ver cómo se le escapaba la vida a alguien. Tras su arresto, el FBI descubrió que Israel Keyes era dueño de una propiedad aislada en el poblado rural de Constable, en el estado de Nueva York, cerca de la frontera con Canadá. No se trataba de una casa habitada con regularidad, sino de una especie de base operativa secreta. Según los investigadores, Keyes solo la visitaba de vez en cuando, sobre todo durante sus viajes por carretera a lo largo de los Estados Unidos. En el lugar, el FBI encontró kill kits enterrados que contenían armas de fuego, silenciadores, dinero en efectivo y documentos falsos. La propiedad había sido comprada usando un nombre falso, lo que la hacía prácticamente invisible incluso para quienes lo conocían en Alaska. Los investigadores sospechan que algunos de los objetos podrían estar relacionados con víctimas aún no identificadas, aunque no hay confirmación oficial al respecto. El 2 de diciembre de 2012, la celda de Israel Keyes estaba en silencio. Cuando abrieron la puerta, lo encontraron acostado en la cama. Se había cortado las muñecas con una cuchilla que escondió y recuperó con paciencia. Había transformado una sábana en un lazo como método complementario para garantizar la muerte y bloqueado la puerta desde dentro. Pensó en todo como siempre. A su lado una carta escrita a mano, sin nombres ni confesiones o disculpas, solo frases crípticas o incomprensibles, metáforas oscuras como un poema del final. Y algo aún más perturbador, 11 calaveras dibujadas con su propia sangre en el suelo y las paredes, como si quisiera sellar su final, como si intentara recordarnos todo lo que hizo y todo lo que nunca contó. Un mensaje final silencioso y cruel por ser incompleto. Nunca hubo un juicio. Solo interrogatorios, confesiones parciales, promesas de futuras revelaciones. Él marcaba el ritmo siempre. Incluso en la muerte decidió cuándo bajar el telón. Tras su suicidio, el caso quedó abierto. Los investigadores encontraron un mapa burdo sin muchas certezas y estas 11 calaveras dibujadas con un dedo tembloroso, como si quisiera dejar un último enigma. Hoy lo que queda son archivos abiertos, familia esperando, agentes que todavía hojean viejos casos buscando una conexión y la certeza de que jamás sabremos todo. Algunas historias terminan con un arresto, otras con una sentencia.
Esta terminó con el silencio de una celda vacía y un enigma sin resolver. Israel Keys no era solo un asesino, era un hombre que construyó una doble vida, donde la rutina cotidiana se mezclaba al frío y calculador depredador. Su suicidio no fue una huida, fue su último acto de control. La decisión de no dejar explicaciones, de no dar satisfacción ni ofrecer justicia. Gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. En este canal comparto casos reales y difíciles, pero que no deben quedar en el olvido. Si quieres seguir explorando estas historias conmigo, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué caso te gustaría investigar juntos. Cada gesto ayuda a iluminar lo que muchas veces permanece en la sombra.